Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Conocer Bien. Estamos hablando esta tarde sobre el futuro del petróleo. Pues para algunos, pues toda nuestra vida va a haber petróleo. Para otros, pues algunos, yo considero que la siguiente generación va a tener ya problemas para la adquisición. Va a ser muy caro y vamos a tener que cambiar la forma en que utilizamos la energía. Vamos a usar definitivamente otro tipo de energía. No, pero fíjate que, por ejemplo, en esta época ya pasó la guerra del petróleo. Sí, ya. Bueno, la siguiente guerra va a ser por el agua potable. No, hombre. Bueno, como tú dices, habrá gente que nace, crece, se reproduce y muere y en toda su vida sí hay petróleo. Sí, nosotros seguramente lo vamos a ver. Pues sí, ahorita vamos a ver. Sí, esperemos. Porque dentro de 10 años seguramente, ya que no haya petróleo. Bueno, según las esperanzas de vida, los 70. tenemos que hacer 72 planes para pocos años ya. Sí, bueno, pues es un ciclo. Sí, claro. Y a lo mejor, fíjate que a lo mejor algunos de nuestros antepasados también lo estamos consumiendo, como petróleo. Como caníbales, pero energéticos. Energético, claro. Pues no solamente los animales y las plantas. Pero bueno, ese será otro tema. A ver, se me ocurre en estos momentos imaginarme, irme 1500 años atrás. Bueno, 2000, en la época de Cristo, del nacimiento de Cristo. Sí. ¿Con qué se calentaba? Era la leña, ¿no? La leña. La leña, no había motores, vehículos automotores, la rueda, entonces no había tanta contaminación. En aquel entonces la civilización más avanzada era la griega, los romanos. Sí. Antes los egipcios. Antes Babilonia, Persia. Pero de esa época eran los romanos. Y los que creen que existió la Atlántida, pues la Atlántida. Sí. Y los que creen que existió Lemuria, pues en la Lemuria, imagínate. Fíjate, bueno, vamos a hablar de eso un poquito porque es apasionante. Para que sí. No sé si los radioescuchas identifiquen la isla de Pascua. La isla de Pascua tiene unos rostros de roca muy grandes y muy estilizados. Sí, que en estos momentos nosotros podemos apreciar pues prácticamente nada más el rostro y una parte de su cuerpo. Entonces, últimamente se han hecho excavaciones y se ve que las figuras eran completas. O sea que en algún momento de la existencia de estaban arriba del mundo, estaban pues a nivel sobre la superficie y con todo lo que ha ocurrido pues, se han ido enterrando. Bueno, lo que pasa es que los movimientos de la superficie de la Tierra son la topografía, la parte superior va cambiando, los vientos van trasladando material de un lugar a otro, lo regresan, las olas. Y ha hecho que esas figuras se entierren. Dicen que esa es la representación de la Lemuria, el continente más antiguo que nosotros podemos recordar. Lemuria. Luego, después de la Lemuria fue la Atlántida, por eso el océano Atlántico. En los diálogos de Platón, ahí hay un diálogo donde habla de la Atlántida y nos describe perfectamente cómo estaba constituida. Se supone que la Atlántida desaparece con el diluvio. Entonces los sobrevivientes de la Atlántida dicen que se supone que se fueron a diferentes lugares, unos a América, otros a Europa, África, etc. Algunos llegaron a Egipto, a esa zona, al río Nilo, y es que la manifestación
de los atlantes se manifiesta mediante la esfinge y las pirámides. Imagínate, se data como alrededor de 10.000, 11.000 años de nuestra época ese suceso del hundimiento de la Atlántida. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que los sobrevivientes, algunos sobrevivientes, se fueron para diferentes partes del mundo, y solamente así se puede explicar, por ejemplo, las pirámides. Había pirámides en Egipto. Alguna vez hablamos de las pirámides, unas pirámides de Bosnia. Ahí hay una pirámide, son 5 pirámides. Una de ellas, la más grande, rebasa la de Egipto, la pirámide de Keops. Entonces, Keops, Kefren y Miserinos. Entonces, en América también, un poquito después de la construcción de esas pirámides en la parte oriental, también en la parte occidental se estaban haciendo, y no había internet, no había comunicación, y la metodología, la dinámica de orientación, de construcción, pues se parece mucho. ¿Qué ocurrió? Pues hasta la fecha no se sabe. Perdón, hasta la fecha no se sabe. Y no se sabe todavía cómo se cortaron los bloques, cómo se subieron esos bloques en la pirámide de Egipto. Entonces es un misterio. Sí, porque son súper pesados. Son muy pesados, sí. Rebasan las muchas toneladas. Porque, pues bueno, según decían que lo más natural sería hacer rampas de tierra, o sea, después subirlos, colocarlos y después cambiar otra vez. Ahora, bueno, a lo mejor sí, pero no hay ese tipo de roca ahí en esa zona, sí, no, sino que fue trasladada. ¿Desde dónde? ¿Quién sabe? ¿Y cómo? Probablemente por el río. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces todavía son misterios que, bueno, alguna vez platicaremos en los próximos programas. Tenemos cierta información sobre eso, entonces platicaremos. Pero bueno, estábamos sobre el futuro del petróleo. Decimos que del 80% de la energía que se produce en el mundo, el 80% es de combustibles fósiles, y el 40%, la mitad, procede del petróleo. Nos dicen que es posible que siempre exista petróleo en algún lugar de la Tierra, siempre va a existir, pero lo más probable es que sea muy costoso extraer. Cada vez más costoso, ya porque sea técnicamente muy difícil o porque al compararse con otros combustibles sea muy contaminante. Los hidrocarburos son los que han generado la contaminación actual. Se habla de que desde el inicio de que se están empleando, de que se utilizan, la contaminación se ha incrementado, y existe una relación directa entre la contaminación y el consumo de este tipo de energía. Sí, porque, por ejemplo, mira, yo creo que normalmente antes también había producción de dióxido de carbono, porque en épocas de secas siempre ha habido incendios incluso espontáneos. Sí, siempre. Sí. Claro. Imagínate antes que había una mayor cantidad de vegetación. ¿Sí? Pero también es un equilibrio de la naturaleza. Claro. Sí, pero yo sé que ahorita, exactamente, tienes razón, pero ahorita ese equilibrio, los motores lo hemos roto, lo hemos cargado de un lado, es como si hubiera un incendio cada, no sé, habría que calcularlo, pero imagino, fácilmente, un incendio diario. Ajá. Entonces, pues, la naturaleza. Más los incendios que realmente existen, sí. Eso es un equilibrio natural. Pero bueno, efectivamente, esta energía es muy contaminante. Nos dicen los investigadores que si se mantiene el ritmo actual de producción
¿Cuál es el ritmo de producción? 80 millones de barriles diarios. Entonces, ¿cuánto es un barril? Un barril es igual a 42 galones, es igual a 159 litros. Es decir, que si multiplicamos 80 millones de barriles diarios por el número por 159, tendremos el número de litros. Pero bueno, ese no es. Las reservas de petróleo confirmadas nos dicen que se agotarán, ¿sabes en cuánto? 44 años. Yo pensé que algunos pensaban en 30 años. 44 años. Incluso, en el mejor de los casos, con mejores técnicas para explotar las reservas actuales y las que supuestamente se descubran en el futuro, no habría petróleo para más de 100 años. Es decir, que el futuro del petróleo, pues ahí está. En caso extremo, no más de 100 años. Por eso decía, bueno, algunos de nosotros ya no lo veremos, pero la siguiente generación o probablemente tenga el conocimiento de la utilización de otro tipo de energía. Pero sí es preocupante y no. Porque, como todo, ¿no? Porque, como todo. Sí, ¿Por qué? Porque imagínate, nos estamos preocupando por el petróleo, porque representa nuestro modo de vida actual. De transportarnos, sobre todo. Y, o sea, transportarnos y la necesidad de transporte. Pero la gente vivía antes del petróleo. La gente vivía antes, a lo mejor hasta de la rueda. Fíjate que antes, acuérdate, había trenes eléctricos, los famosos trolebuses, que había un cable y los trolebuses estaban conectados. Y era energía limpia, era pues. Energía Limpia de lo eléctrico. Sí. Pero para producir la energía, pues sí quemaban fósiles. Y bueno, también las plantas hidroeléctricas pues ayudaban a obtener ese tipo de energía. Pero estamos viendo, de la energía que se utiliza en el mundo, el 80% es de fósiles. Porque ahorita es muy dinámico el mundo, ahorita vivimos lejos de donde trabajamos, sí. Y consumimos alimentos principalmente de lejanas partes. Entonces ahí es en donde se necesita el transporte, en donde necesita la energía para ese transporte. Claro. Necesitamos transporte para todo, para comprar, para vender, para estudiar, para visitar a la novia, para ¿No sientes a tu novia? Pues vivo con ella. hace 30 años. Sí. No, me disculpo. No. Es que estaba, te seguía la idea y me fui derecho. Está bien. Bueno, vamos a hacer nuestro segundo corte comercial para no involucrarnos en otro tipo de situaciones y regresamos contigo en unos minutos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.